Si ya tienen ahí 1 Corintios capítulo 12, acompáñenme de pie y vamos a leer la palabra de Dios juntos. Bueno, yo en voz alta y ustedes ahí en silencio. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esa es la palabra de Dios, hermanos. Gracias. Pueden tomar su lugar. Hace tiempo atrás, algunos años, un joven, junto con su grupo de jóvenes de su iglesia, asistió a una conferencia muy reconocida dentro de esta denominación, una conferencia de liderazgo. Y al terminar esa noche, la sesión de esa noche, otro joven que era de casa, se acerca a este joven y le pregunta, ¿qué te pareció el servicio? Y bueno, el joven dice, no, pues estuvo tremendo, la predicación de bendición. La música especial, tremenda, de bendición, hermoso. El templo grande, enorme, muy bonito. Pero, dice, hay algo que yo alcancé a percibir, era una cierta frialdad espiritual entre los hermanos, un tanto cuanto desunión o desunidad entre los hermanos. No llegué a percibir ese amor fraternal entre hermano y hermano. Y esa, hermanos, es la triste realidad de muchas de nuestras iglesias el día de hoy. Tristemente, muchos, si no es que todos los que somos creyentes, llegamos a profesar con nuestra boca que somos un mismo cuerpo, que somos unidos en un mismo cuerpo por el Espíritu Santo. Pero a veces en nuestra práctica decimos lo contrario. Hay desunión entre nosotros, hay rivalidad entre nosotros y hermanos. Esta iglesia de los Corintios no era nada diferente. Esta iglesia a los Corintios era una iglesia problemática. Los problemas abundaban y permeaban en esta iglesia, tanto que unos hermanos, de alguna manera relacionados con la hermana Chloé, le envían una carta, que nosotros no conocemos esa carta, pero le envían una carta al apóstol Pablo pidiéndole responder. Y con la esperanza de que en su respuesta Pablo rectificar estos problemas que existían en la iglesia. Y en este pasaje que estamos leyendo el día de hoy, vemos cómo dentro de los muchos dilemas Pablo ataca e intenta rectificar cuando menos dos problemas, hermanos: el problema de la división en la iglesia y las contiendas dentro de la iglesia. Y es que, hermanos, pasaba que algunos había dentro de la iglesia que habían formado alianza con algunos líderes en específico y creaban así sus grupitos, ¿verdad?, de líder favorito. Algunos otros contendían entre sí para ver quién era el más espiritual entre ellos, basado en los dones espirituales que ellos poseían, y creaban ahí en su mente estos grupitos de estatus espiritual, entre comillas, entre ellos, y facciones había en la iglesia. Creaban esos niveles inferiores y superiores de cristianos. Entonces, hermanos, en su respuesta que vemos brevemente aquí en este pasaje, Pablo comienza a atacar estos problemas desde su raíz cuya cual era una falsa espiritualidad. En otras palabras, estos hermanos no tenían un correcto entendimiento
acerca de lo que es verdaderamente espiritual, de lo que verdaderamente proviene del Espíritu Santo. Y para hacer este punto vamos a regresarnos rápidamente al versículo 1 que nos ayudará a comprobar este punto que acabo de hacer. Si se fijan en el versículo 1, Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ponemos pausa. Aquí podemos nosotros leer este versículo y deducir inmediatamente, bueno, es que aquí está diciendo Pablo dones espirituales. Entonces podemos deducir, ¿verdad? Y asumir que Pablo se enfocará en este pasaje en los dones espirituales. Pero hermanos, tristemente, nuestra traducción al español es un poco errada. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando Pablo quiere hablar de los dones espirituales, él habla y usa la palabra carisma, pero cuando él habla de lo espiritual, de lo que proviene de lo espíritu, él usa la otra palabra, neumática. Y esa es la palabra que vemos en este pasaje en específico. Y esa palabra usa una referencia a aquello que es espiritual, de manera que su enfoque, el enfoque de Pablo que vamos a ver en este pasaje, no son los dones, a pesar de que sí habla de los dones, sino que el enfoque, hermanos, era de Pablo corregir el entendimiento de esos hermanos en cuanto a lo que verdaderamente proviene del Espíritu, en cuanto a lo que es espiritual. Entonces, si resumimos brevemente versículos 1 al 3, el argumento es que las personas espirituales, hermanos, primeramente son aquellas que poseen el Espíritu Santo y número 2, son habilitados por Él mismo para afirmar el señorío de Jesús en sus vidas. Vean cómo termina el versículo 3. Nadie puede llamar a Jesús Kurios, Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, una vez más, el peso del pasaje que estamos viendo es la espiritualidad de los hermanos, no los dones. Y vemos la carga de Pablo cuando él declara en el capítulo 3, versículo 1, que el motivo por el cual no pudo hablarles a estos hermanos de Corintio como espirituales, él quería hablarles a ellos cosas espirituales, pero dice Pablo, yo no pude hablarlos como espirituales. ¿Por qué? Capítulo 3, versículo 3 dice, por los celos, por las contiendas, por las disensiones que había entre ustedes. Y una de las razones detrás de estas rupturas, de estos quebrantamientos entre relaciones, hermanos, era la diversidad que había en la iglesia. Así que la lección principal que aprendemos de nuestro pasaje, y vamos a desglosar más adelante, es que la unidad, hermanos, dentro de la diversidad, evidencia al que es espiritual. Déjeme repetirlo una vez más. La unidad, en la diversidad evidencia al que es espiritual. Vemos, número 1, que en la primera parte de los versículos 4 al 6, Pablo resalta la realidad, hermanos, de que hay diversidad en la iglesia, y esta diversidad, hermanos, tuvo iniciativa en Dios Padre, en Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? Porque en su omnisciencia Dios quiso edificar su iglesia con diversidad, no con homogeneidad. Así que lejos de nosotros ver esta diversidad en la iglesia como una inconveniencia y detonante de contiendas o divisiones, nosotros, hermanos, debemos abrazar a nuestra iglesia y amar a la iglesia de Cristo a pesar de las diferencias que yo pueda tener con mi hermana o las diferencias que yo pueda tener con mi hermano. Si ven, hermanos, de todas las metáforas usadas en la Biblia para describir a la iglesia, Pablo equipara a la iglesia solamente con el cuerpo, ¿verdad? Según Efesios 1, versículos 22 y 23, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y algo interesante, hermanos, acerca de la iglesia, es que la sabiduría de Dios se manifiesta a través del cuerpo. Una sabiduría cuya cual es multiforme. Vemos en Efesios 3, versículo 10, como Pablo dice que la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer por medio de la iglesia. Y aquí esta palabra, hermanos, multiforme, comunica una gran variedad, una gran diversidad cuantitativa,
varias capas de entendimiento. Entonces, hermanos, si hay diversidad en la naturaleza de Dios, quien es perfecto, y hay diversidad en la iglesia, que el Dios mismo perfecto estableció, ¿qué tiene la iglesia? Esa es la pregunta. ¿Qué tiene la iglesia que andar haciendo en pleitos por la diversidad que le caracteriza? Ahora, aquí no debemos de malinterpretar esto que estamos hablando en cuanto a diversidad. Pablo en este pasaje nunca se refiere a diversidad de etnias, no se refiere a diversidad de apariencias físicas ni ideologías políticas, aunque sí las hay. Pero si nosotros ahora sí encaminamos nuestro texto, comenzamos a notar cómo Pablo identifica estos diferentes tipos de diversidad. Y vemos en el versículo 4, primeramente, que dice Pablo, hay diversidad de dones. Hay diversidad de dones, y hermanos, Pablo al resaltar esta diversidad de dones en la iglesia, él destruye cualquier aire de grandeza. Primero, porque los dones, hermanos, que uno posee no tienen nada que ver con algo especial en uno mismo. Todo don es recibido pasivamente por el Espíritu Santo, y por lo tanto no debemos ser llevados a categorizar a los hermanos por niveles de espiritualidad. Y segundo, porque todo y cada uno de los creyentes somos dotados de cuando menos un don. Así que nadie que estamos aquí, somos creyentes, somos especiales por encima de mi hermano. Y es que, hermanos, una vez más, los dones espirituales son un regalo de Dios, pero no para usted, hermano. No para usted, hermana, sino que son para la iglesia a través, sí, de usted, pero para la edificación de la iglesia, para que la iglesia y los hermanos cumplan los ministerios que Cristo mismo estableció para su iglesia, lo cual nos lleva al segundo tipo de diversidad que Pablo describe. Y vemos ahí en el versículo 5 cómo Pablo dice, hay diversidad de ministerios. Hay diversidad de ministerios, dice Pablo en la primera parte del versículo 5. Y este es el segundo golpe, hermanos, que Pablo presenta a los corintios de la élite espiritual, porque al ellos asumir que poseer ciertos dones espirituales los elevaba a una categoría especial, era inevitablemente también suponer que el ministerio en donde yo pongo mi don en función es mejor que el de mi hermano que no tiene ese don. Y consecuentemente pensamos, y llegaban a pensar a estos hermanos que eran superiores a los demás, sus ministerios eran superiores a los demás, pero Pablo corrige diciéndoles, hey, hermanos, hay variedad, hay diversidad, no solamente de dones, pero también de ministerios en la iglesia que en conjunto, hermanos, trabajan en armonía para cumplir un solo propósito. Así que en esta diversidad de ministerios no debe haber rivalidades. Una iglesia tenía un ministerio grande, tiene un ministerio grande de autobuses. Muy popular este ministerio, casi cada quien, toda la iglesia quería ser parte del ministerio, aún la iglesia mismo casi exaltaba este ministerio sobre los demás. Y estos autobuses tenían su capitán, tenían sus choferes, sus secretarias, sus corredores, y había a veces hay peleas entre el capitán y el chofer y entre los corredores, porque el chofer le decía al capitán, ¿tú por qué me vas a decir cómo manejar si yo soy el chofer? Y el capitán le decía, ¿tú por qué me vas a decir por dónde irme si yo soy el capitán? Y luego aún entre rutas se decían una a la otra, oye, te estás abarcando mi área, de aquí para acá es mía. Tú quédate en tu lugar. Y había rivalidades entre ellos, hermanos, tristemente. Pero esto no debe ser así. Dice Pablo, hay diversidad de ministerios y todos y cada uno de los ministerios tienen su valor. Y es más, son interdependientes uno del otro. Es que, hermanos, el resultado, el beneficio de cada ministerio es recíproco. Ahí en 1 Corintios 12, versículos 15 al 21, Pablo ilustra no solamente el beneficio mutuo de la variedad en el cuerpo de Cristo, sino también lo absurdo y lo ofensivo que es para Dios el que haya pleitos entre los miembros de la iglesia. Si vieran ahí, estamos ya en 1 Corintios 12, si van ahí en versículos 15 al 21, como Pablo argumenta, si dijera el pie,
Porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¿Por qué? Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Así que, hermanos, si ven, no hay ninguno aquí que podamos decirle a otro hermano, ¿sabes qué? Gracias por ofrecerte, pero no te necesito. No, hermanos, nos necesitamos mutuamente. Y así como hay necesidad de diversos miembros en nuestro cuerpo para nuestro mejor funcionamiento, también la iglesia, de la misma manera, hay necesidad de diversidad en la iglesia para su mejor funcionamiento. No todos somos capacitados para cumplir el mismo ministerio. Pero por eso, hermanos, en su infinita y multiforme sabiduría de Dios, Espíritu Santo, Él imparte esta diversidad de dones a cada miembro de la iglesia, especialmente diseñado para cumplir apropiadamente la diversidad de ministerios que hay en la iglesia. Pero tristemente, ¿qué es lo que pasa muchas de las veces? Como seres humanos, somos atraídos, somos jalados por aquello que parece impresionante o impactante a los ojos de la audiencia, ¿verdad? Hay algo que llama la atención de muchos, yo quiero ser parte de eso. Algunas iglesias tristemente son guiadas y son codependientes de los resultados, que dicen, hermano, ¿cuántos salvos tuviste tú esta semana? O todo este año, ¿cuántos salvos? ¿Cuántos bautismos? ¿Cuántos hermanos en tu grupo varonil o tu grupo femenil? ¿Cuántos jóvenes en tu iglesia? ¿Y cuántos, como si los resultados fueran, hermanos, una manifestación o una manera de medir nosotros el poder de Dios manifestándose en mi ministerio? La manifestación del poder de Dios, hermanos, no se puede calcular empíricamente. Pero a veces somos jalados, ¿verdad? Porque supuestamente vemos una vez más estos resultados, eso apantallante, decimos, wow, ese es el poder de Dios, y yo quiero ser parte de eso. Y en esencia, hermanos, o algunos hermanos de aquí, de la iglesia de los Corintios, era lo que estaba sucediendo con ellos. Vemos las facciones de los líderes, unos de Apolos, porque decían, wow, mira, el hermano Apolos, qué elocuente. ¿Cuánta sabiduría del hermano Apolos? Otros decían Cefas, wow, yo soy de Pedro, porque él es el apóstol genuino establecido por el Señor Jesucristo. Yo soy de Cefas, yo soy de Pedro. Algunos otros decían Pablo, wow, no, yo soy de Pablo, qué tremendo misionero y evangelista a los gentiles. Yo soy de Pablo. Algunos hermanos veían al don de lenguas como el mayor, el supremo don espiritual y decían, no, yo quiero hablar en lenguas. Yo lo quiero, porque pensaban una vez más que la manifestación del poder de Dios se manifestaba espectacularmente todo el tiempo, y no, hermanos. Así es como se comenzaban esas facciones en esta iglesia de los Corintios. Pero aparte, hermanos, de causar divisiones entre los hermanos, la pregunta que quiero hacerle, hermanos, ¿cuál es la ramificación teológica de participar en estas tendencias carnales y pecaminosas, de andar en facciones, de andar en divisiones, hermanos? Lo que hacemos como iglesia es que dividimos el cuerpo de Cristo, dividimos a Cristo mismo. Si vemos en 1 Corintios 1:13, Pablo pregunta retóricamente, ¿acaso está dividido Cristo? Y es que no, hermanos, Cristo no tiene favoritos. Cristo no pone un ministerio por encima de otro, no pone un hermano espiritual por encima de otro. Cristo no está dividido, hermanos.
Y desde luego lo que vemos aquí que Pablo pregunta, así que acerca de si Cristo está dividido, lo pregunta concerniente a lo que a los hermanos que hacían alianza con cierto líder espiritual, a los de Apolos, a los de Cefas, a los de Cristo. Pero el argumento que hace Pablo aquí es transferido a las divisiones sobre las diversas manifestaciones del poder del Espíritu. Porque si vemos cómo Pablo argumenta ahí en el capítulo 1, 1 Corintios 1, 20 al 24, vemos cómo Pablo transfiere este argumento. Dice Pablo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y podemos preguntarnos, ¿qué está haciendo Pablo aquí con este argumento? Lo que está haciendo Pablo aquí, hermanos, es que él está contrastando lo que el mundo percibe y considera como poder de Dios contra lo que verdaderamente Dios considera como su poder. Y dice Pablo, para el mundo, lo que el mundo piensa, y aún para los cristianos carnales, no creo que hay cristianos carnales, pero podemos decirlo, cristianos carnales, dice Pablo, ellos quieren la sabiduría del mundo. En otras palabras, quieren la elocuencia retórica, quieren la filosofía, quieren la ciencia, el intelectualismo. Y luego dice Pablo, y también quieren señales. En otras palabras, quieren los milagros. Quieren estos actos externamente sobrenaturales. Pero hermanos, Pablo acierta al responder, 1 Corintios 1, 24, pero para los llamados. Más para los llamados, Cristo. Poder de Dios y sabiduría de Dios, hermanos. Si tú eres creyente, no hay necesidad de andar buscando algunas otras manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios. Si usted es creyente, si es cristiano, usted es uno de los llamados. Usted tiene a Cristo y ese, hermanos, es el pináculo de todo poder. No necesita nada más. Y con esto, hermano, Pablo les da el tercer golpe al grupo de la élite espiritual, entre comillas, porque al ellos asumir que los dones que se aparentaban ser más impactantes o maravillosos ante el ojo humano, ellos también asumían que esos dones eran lo que verdaderamente manifestaba el poder de Dios obrando en sus vidas. Pero Pablo corrige esa mala manera de pensar cuando él les dice y les contesta ahí en el versículo 6 de nuestro pasaje, 1 Corintios 12, 6. Hay diversidad de operaciones, ya vimos que hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios y ahora dice Pablo, hay diversidad de operaciones y aquí esta palabra que Pablo usa, hermanos, apunta a los resultados del poder de Dios en aquellos que viven su fe. Y desde luego, hermanos, si usted es creyente y yo mismo, ¿por qué no vamos a querer nosotros manifestar el poder de Dios obrando en nuestra vida? Debemos hacerlo. Pero hermano, cuando eso se vuelve la meta, a costa de nosotros menospreciar a nuestro hermano, a costa de dividir a Cristo y causar división en la iglesia, nos habremos creado un ídolo de nosotros mismos, en nuestra propia gloria y nuestra propia autopromoción está por encima de Dios, no la gloria de Dios. Así que dice Pablo, hay diversidad de operaciones. Y aunque sí, hermanos, muchas de las veces el poder de Dios se manifiesta grandemente y apantallantemente a los ojos del ser humano, ¿qué es lo que pasa muchas otras de las veces? Se manifiesta el poder de Dios en lo secreto. No necesariamente apantallando a multitudes al mismo tiempo. Por eso, dice Pablo, Dios decidió destruir la sabiduría de los sabios con la locura de la predicación. Y demostrar su omnisciencia con lo más débil de Dios y escoger lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte y a vez. No necesariamente el poder de Dios se manifiesta grandemente y poderosamente a los ojos humanos,
Dios escoge algo pequeño a veces. Lo que vemos aquí, hermanos, es que Pablo está tratando de enmendar divisiones en la iglesia y ante el trasfondo de este grupo elitista espiritual de la iglesia de Corinto. Pablo les exhorta a estos hermanos con la realidad de que la iglesia ha recibido variedad de dones, diversidad de dones, pero directamente del Espíritu. De manera tal que ni los dones, ni los ministerios, ni las operaciones de Dios deben ser usados para distinguir niveles espirituales entre hermano y hermano en la iglesia. Porque, hermanos, si tenemos dones, es por la pura gracia de Dios, Espíritu Santo, quien Él nos lo dio. Y Él es el único digno de honra y gloria. Así que, hermanos, la idea principal que hemos visto hasta ahora, la primera parte de los versículos 4 al 6, es que la diversidad en la iglesia proviene del triúnico Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y así como la exhortación de Pablo es en pos de la unidad dentro de la diversidad en la iglesia, el propósito de la segunda parte de los versículos 4 al 6 es demostrarles a la iglesia que la unidad, número 2, que la unidad también proviene del triúnico Dios. Vamos a leer una vez más, versículos 4 al 6, pero vamos a poner énfasis en la segunda parte del versículo. ¿Qué dice Pablo? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es, ¿qué, hermanos? El mismo. 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor, ¿qué dice, hermanos? Es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, ¿qué dice, iglesia? Es el mismo. Es el mismo. Es interesante ver, hermanos, cómo Pablo inserta aquí la fórmula trinitaria, haciendo distinción entre las tres personas de la deidad y conectando a cada persona con alguna asignación en particular. Vemos ahí que Dios Espíritu Santo es conectado con la diversidad de dones, a Dios Hijo con la diversidad de ministerios y a Dios Padre con la manifestación o la diversidad de operaciones. Pero lejos, hermanos, de insinuar que hay separación o que hay división entre la Trinidad, hermanos, el triple énfasis de la unicidad de Dios fortalece este argumento que está haciendo Pablo. Porque, hermanos, mientras Pablo recalca la pluralidad y diversidad en la triunidad, al mismo tiempo él destaca la unidad intratrinitaria. Y es que, hermanos, las personas divinas son inseparables. De manera que, aunque se le atribuye alguna acción a alguna persona de la Trinidad, nosotros no podemos dividir o separar estas personas. Vemos a través de la Biblia cómo las tres personas de la Trinidad están involucradas en diferentes aspectos. Lo vemos en la salvación. Si le pregunta a uno, ¿quién es el que te salva, hermano? Usualmente decimos, bueno, es que Jesucristo. Pero, hermanos, toda la Trinidad entera está involucrada en su salvación, está involucrada en su justificación, en su santificación, en la edificación del creyente y en el bautismo del creyente. Toda la Trinidad en unidad está actuando, obrando en estas asignaciones, pudiéramos decir. Así que hay pluralidad en la esencia de Dios, pero lo que le hace funcionar, si pudiéramos ponerlo en estos términos, lo que le hace funcionar a esta Trinidad ante la diversidad de operaciones, es que esta Trinidad, hermanos, trabaja en unidad. Y el fundamento o la base de esta unidad, hermanos, es el propósito singular que les motiva a la Trinidad. ¿Y cuál es el motivo principal de la entera Trinidad? Es glorificar a Dios, hermanos. Obviamente podemos mencionar algunas cosas, pero yo diría la primordial de todas es que la entera Trinidad busca glorificar a Dios. Vemos en Juan 17 que el Padre glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre. En Juan 16 vemos también que el Espíritu Santo glorifica al Hijo y vemos, hermanos, así como la entera Trinidad busca glorificar a Dios, de tal manera que el tener un propósito singular es uno de los elementos claves por el cual hay unidad en la diversidad intratrinitaria.
Y de una manera similar, cuando lo aplicamos a la iglesia, considerando nuestro pasaje, Dios decidió impartirle a cada creyente de varios dones espirituales con un solo propósito, hermanos. Y ese propósito singular lo vemos en el versículo 7 que dice ahí Pablo, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y aquí, hermanos, esta palabra que Pablo usa para provecho apunta a un beneficio común, a un beneficio colectivo para toda la iglesia. En otras palabras, hermanos, el propósito singular de poseer diversos dones y ejercitarlos en diversos ministerios es para edificar a la iglesia, para construir la iglesia de Cristo, que es su cuerpo. Vemos también la otra palabra, manifestación del Espíritu, que Pablo usa. Y es interesante porque aquí esta palabra apunta a las señales externas, ¿okay?, del poder de Dios obrando dentro del creyente y por consecuencia en la iglesia. Y una de esas señales externas, hermanos, son los dones a través de los cuales el Espíritu Santo obra en su pueblo. Y es aquí donde entramos en los dones, aunque no es el enfoque. Pablo una vez más toca de los dones espirituales, dones cuyos cuales vemos en los versículos 8 al 10, una vez más, la manifestación externa del poder del Espíritu Santo obrando dentro del creyente para el beneficio, para la edificación de la iglesia. Y Pablo incluye una lista ahí de los versículos 8 al 10, no exhaustiva, pero de 9 dones espirituales, diciendo ahí, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. 9 dones espirituales, no es exhaustiva. Si usted quiere saber y conocer acerca de los demás dones espirituales, el pastor Ovidio y el pastor Máximo les puede ayudar a conocer, pero una vez más el enfoque de este pasaje no son los dones. Pero bueno, Pablo los toca, así que vamos a tocar simplemente lo que vemos aquí, pero lo que vamos a hacer es que no abundaremos acerca de esos dones que no están ahorita en función. Los dones, por ejemplo, de sanidades no están en función, los milagros no están en función, las lenguas, interpretación de lenguas no están en función. Así que no vamos a mencionar más allá que decir que estos dones estuvieron en función en la iglesia primitiva con el propósito de autenticar el mensaje de los apóstoles, por ejemplo, el mensaje del Evangelio. Y de autenticar también al mensajero mismo, al apóstol de Jesucristo. Pero ya el día de hoy ya no tenemos necesidad de más autenticación más que la Biblia misma, hermanos. Ya tenemos la revelación de Cristo. Entonces no necesitamos más autenticación. Entonces no vamos a mencionar de ellos, pero de los dones que se encuentran en nuestro pasaje, que sí están en función todavía, veremos solamente una breve definición de algunos de ellos o de los que mencionan aquí. Por ejemplo, el don de la palabra de sabiduría. Una definición básica es que es la habilidad de aplicar las verdades de la revelación de Dios a diferentes situaciones de la vida. Y ese don, hermano, lo vemos en función cada domingo cuando nuestro pastor se para detrás del púlpito y les lee las escrituras y hace la ardua labor de interpretar el pasaje y aplicarla a su vida. Ese es el don de las palabras de sabiduría. La palabra de ciencia también se menciona ahí. Esta es la capacidad de comprender el significado de la revelación de Dios. Es muy similar, ¿verdad? Y es la habilidad, hermanos, de comprender verdades espirituales y ayudar a otros a entenderlas. También lo vemos no solamente en el pastor. Si alguien aquí es maestro de Biblia, maestro de instituto o de escuela dominical o lo que sea, usted puede que tenga, o mejor dicho, debe tener este don de las palabras de ciencia. Vemos también el don de la fe,
Y aquí es un don, hermanos, no es la fe para salvación o la fe por el cual el cristiano vive por fe, sino que es una habilidad intensa, hermanos, de confiar en Dios en situaciones verdaderamente difíciles en la vida. Una confianza superior en las promesas de Dios. Esto lo vemos, hermanos, en muchos aspectos de nuestra vida, pero podemos apuntar a los misioneros que van a aquellos países cerrados al Evangelio y que los misioneros saben que su vida corre en peligro, pueden morir en cualquier momento, pero dicen, yo confío en las promesas de Dios y me voy a predicar el Evangelio. Ese es el don de la fe. El don de profecía, hermanos, ahora la habilidad de proclamar la palabra de Dios efectivamente conforme a la revelación de Dios, que es objetiva. No deben ustedes como iglesia aceptar a algún predicador que se pare en este púlpito y decir, hermanos, iglesia, les voy a decir lo que yo pienso. Les voy a decir conforme a mi experiencia, no, hermanos. El predicador que se para aquí debe estar predicando la palabra de Dios, que es objetiva, y transmitiéndole al pueblo de Dios, y exhorta, dice ahí la definición, edifica a la iglesia y consuela. Una vez más vemos esa labor tan ardua de los pastores que hacen todo este aspecto. No solamente exhortamos a la grey, corrigiendo el mal entendimiento, malas acciones, pero también consolamos o consuelan, ¿verdad? A la grey, como buen pastor. También vemos el discernimiento de espíritus, y esta es la habilidad para determinar aquello que es genuino o aquello que es falso, hermanos, y la habilidad para identificar y exponer falsas doctrinas y falsos maestros. Y hermanos, este don es tan importante para la iglesia el día de hoy porque muchas falsas enseñanzas y muchos falsos maestros se han estado metiendo, infiltrando en nuestras iglesias, y el pastor, hermanos, o los pastores no pueden estar en la iglesia en todo momento, en cada una de las personas o cada una de sus vidas. Es ahí donde el don del discernimiento de espíritus, hermanos, es tan valioso para la iglesia de Dios, para mantenerla pura, para mantenerla santa. Porque si usted llega a escuchar a alguien ahí dentro de la iglesia hablar algo que es malo, usted puede decir, hermano, exhortarlo usted mismo, o venir con los pastores y decirle, pastor, escuché a tal y tal diciendo esto. Y es así una manera de mantener una vez más a la iglesia pura, hermano, lejos de esos lobos rapaces que se visten como ovejas, y esas falsas doctrinas que infiltran y permean en las iglesias el día de hoy, haciéndolas y llevándolas a la destrucción. Entonces son los dones, hermanos. Fue como un pequeño paréntesis, pero volviendo a nuestro pasaje, desde luego los dones una vez más manifiestan el poder de Dios Espíritu Santo, pero Pablo, como que para no dejar a los corintios ahí pensativos en cuanto a los dones, o dejarlos pasmados en cuanto a este asunto de los dones, él casi de inmediato regresa al tema de la unidad en la iglesia y les recuerda a estos hermanos, conforme al versículo 11 que vemos, que todo proviene del mismo Espíritu. Todo proviene del mismo Espíritu. Y ese es el cuarto golpe que Pablo le da a este grupo elitista espiritual de la iglesia, hermanos, porque pensaban que poseer cierto don los elevaba a un nivel superior de espiritualidad. Así que en este versículo Pablo resume todo su argumento, hermanos, en contra de las divisiones en la iglesia que vimos al principio, que era esta rivalidad y por el mal entendimiento de lo que es espiritual. Y Pablo les dice, vemos el versículo 11, pero todas estas cosas que acabamos de ver, hermanos, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que dice Pablo, sí, hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios y hay diversidad de operaciones, pero Dios es uno, hermanos. Y en la pluralidad de la esencia de Dios hay unidad. Todo, hermanos, lo que recibimos proviene de Dios, así que nadie de nosotros podemos jactarnos en nosotros mismos por encima de nuestro hermano, porque, hermanos, lejos de nosotros manifestar espiritualidad, es que yo soy buen maestro, el hermano como que...
Lejos de manifestar espiritualidad, hermanos, evidenciamos una carnalidad en nuestro ser que provoca esas contiendas, provoca esas disensiones en la iglesia. Así que un factor que determina la espiritualidad de alguien es que si la meta de aquel hermano o aquella hermana es usar todo lo que el Espíritu le ha dado para el beneficio no propio, sino para el beneficio de su hermano, de su hermana en Cristo, y por ende para provecho y para edificación de la iglesia. Y en esto, hermanos, no solo muestra usted su espiritualidad, sino también manifiesta su amor para con el cuerpo de Cristo, como Pablo expande en los capítulos 13 y 14 de 1 Corintios, y no vamos a ir ahí. Pero son muy conocidos estos pasajes, y tristemente porque lo vemos mucho en las bodas, que son sacados de contexto, ¿verdad? Aquí el amor que habla Pablo no es un amor romántico. Está hablando el amor en la iglesia entre hermanos, puesto no por obra, con los dones espirituales. Es cuando dice Pablo, el amor todo lo puede. El amor es paciente, ¿verdad? Entonces dice Pablo, no solamente si tú obras en beneficio para tu hermano, sino eso demuestra tu espiritualidad, sino también demuestra tu amor para con la iglesia. Y aquí déjenme le pregunto, hermanos, me encanta esta pregunta que Paul Washer, mejor dicho, una declaración que Paul Washer dijo: ¿tú amas a tu iglesia, hermano o hermana? ¿Quién ama a su iglesia? Puede decir amén. Entonces aquí donde Paul Washer dice, bueno, te voy a decir, ¿cuánto amas a la iglesia? Pregunta, ¿cuánto amas a la persona más complicada en la iglesia? ¿Cuánto amas a aquel hermano, aquella hermana que por más que se le predica la palabra, por más que se le exhorta al hermano o la hermana, no madura espiritualmente, no corrige, no crece? ¿Cuánto amas a ese más complicado? Si ves, hermanos, muchos decimos que amamos a la iglesia cuando en realidad lo que amamos es a nuestro ministerio. Idolatran algunos su posición de liderazgo y dañan más a la iglesia de Cristo en lugar de edificarla. Fíjense, hermanos, es difícil analizar si su declaración es correcta cuando uno le pregunta, ¿ama a la iglesia o ama a Dios primeramente? Por usted, cada quien podemos decir que sí, pero solamente Dios conoce su corazón. Entonces es difícil de analizar, pero cuando uno le pregunta, ¿ama a su iglesia, hermano o hermana? Y dice, bueno, sí. Bueno, ya hay testigos. Y hay otro hermano que puede decir, mira, este hermano lleva 3 domingos que no viene a la iglesia. No ama a la iglesia. Oye, pero le mandaste mensaje, sí, no me contesta. Entonces ya hay testigos, realmente se pone en cuestión tu amor por la iglesia, pero no vienes, faltas. Igualmente, pues, si te pregunto, le pregunto, hermano, pues ¿amas a tu hermano o tu hermana? No, pues que sí. Creo que ahí está un poco más difícil mentir, porque tú puedes decir un domingo, sí, amo a mi hermano o mi hermana, pero a la vuelta de la esquina lo criticas, le haces algo, y bueno, ya hay testigos. Y ahí se puede poner en cuestión fácilmente tu amor por el cristiano. Entonces ten cuidado, hermano, de esos actos para con la iglesia y ese amor o falta de amor para con tu iglesia. Ahora también, hermanos queridos, que son difíciles, hermanos y hermanas que quizás son complicadas en la iglesia, vamos a pensar en ustedes también. No solamente aquellos que son espirituales maduros y no aman, ¿verdad?, a su hermano difícil, pero aquella persona que es difícil en la iglesia. También esto va para usted, hermano. Quizás usted es inmaduro, quizás usted es rebelde, quizás es contencioso. Déjeme le pregunto a usted, ¿cuándo va a crecer espiritualmente? ¿Cuándo va a madurar, hermano? Porque de igual manera una persona así, en lugar de ayudar a construir y edificar la iglesia de Dios, es una piedra de tropiezo para el cuerpo de Cristo. ¿Recuerdan la analogía del cuerpo, hermano? No porque el ojo no es mano, significa que no es del cuerpo y por lo tanto no se necesitan uno al otro. Y de igual manera, no porque usted no sea maestro de Biblia o líder en la iglesia, no significa que puede quedarse atrás sin afectar el cuerpo. Escuchen, hermano, la iglesia avanza al compás del crecimiento del rebaño, así que si usted se queda atrás, si usted no crece, usted va a estar arrastrando a la iglesia consigo. Por un tiempo,
En mi iglesia, de donde vengo, allá en San Diego, había algunos hermanos que presentaban, bueno, entre ellos, ¿verdad? Decían, hermano, no faltan las murmuraciones. Y llegamos a escuchar, mi papá es el pastor allá, llegamos a escuchar ahí, es que necesitamos el ministerio de esto, necesitamos el ministerio de esto otro. Ay, el pastor, ¿por qué no pone a alguien encargado de los...? Y bueno, llegamos al punto en que pusimos una junta con los miembros, dijimos, ok, hermanos, vamos a hablar de esto. Entonces mi papá y yo nos pusimos al frente y bueno, aquí están las necesidades que hemos escuchado de ustedes para la iglesia. Ok, primeramente, ¿quién quiere o quién es voluntario, se ofrece voluntario para servir en el ministerio del cuidado de niños, de bebés? Y así en silencio, como están ustedes, hermano. El esposo volteaba a ver a su esposa y le hacía así. Bueno, ok, vamos a pasar al siguiente ministerio. ¿Quién quiere ser voluntario para enseñarle a los jóvenes? Oh, grande necesidad de los jóvenes, ¿verdad? Tener su grupito de jóvenes. ¿Quién quiere apuntarse para encargarse de los jóvenes? Nada. Y así íbamos uno tras otro, tras necesidad, porque ¿cómo hay necesidad en la iglesia, ¿verdad, pastor? Pero muy pocos los que quieren ayudar. Entonces llega el punto en la junta en que mi papá dijo, ya ven hermanos, aquí paramos. Ya ve que como iglesia no estamos listos para crecer, no hay ayuda, bien son buenos para mencionar necesidades, pero malos son para ofrecerse a apoyar. Una vez más, hermanos, la iglesia avanza al compás del crecimiento del rebaño. Si usted se queda atrás, si usted no apoya, usted va a arrastrar a la iglesia. La iglesia no se va a quedar neutral, o mejor dicho, su actitud para con la iglesia no es una actitud neutral. O la edifica o la destruye. Así que, hermano, usted se digna de ser espiritual. Le pregunto, ¿qué está haciendo para usted facilitar la unidad dentro de la iglesia? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, hermano, para edificar la iglesia de Cristo? Ya vimos de los versículos 4 al 6 que número 1, la diversidad proviene del triúnico Dios, quien en sí mismo es multíplice. Y número 2, que hay perfecta unidad y armonía en esta pluralidad intratrinitaria, pues un propósito singular les motiva a la Trinidad, que es buscar la gloria de Dios constantemente. Y por lo tanto la iglesia, en toda su diversidad que le caracteriza, debe buscar también la unidad dentro de ella misma con el propósito singular de edificar el cuerpo de Cristo. Lo vimos en el versículo 7. Y esto se lleva a cabo por medio del uso, o parcialmente por medio del uso de la diversidad de dones que vimos de los versículos 8 al 10, que número 3, el mismo Espíritu Santo dio e impartió a cada uno de los miembros del cuerpo en particular, como vimos en el versículo 11. ¿Para qué? Para la autopromoción, autoengrandecimiento del ser humano, del creyente, no, sino para cumplir los diversos ministerios que Cristo, su cabeza, encomendó a la iglesia cumplir, sin rivalidad, sin aires de superioridad espiritual. ¿Por qué, hermanos? Porque la unidad en la diversidad evidencia su espiritualidad, y si lo ponemos con otras palabras, si hay alguien aquí que está promoviendo, está siendo parte de divisiones en la iglesia, pueden no ser todavía evidenciadas, pero ahí entre ustedes hay grupitos quizás. Lejos de demostrar que usted es un cristiano espiritual, está demostrando su carnalidad, su pecaminosidad que divide y destruye a la iglesia. Y ahora vemos todo este argumento de Pablo, y aquí la pregunta, hermanos, que debemos quedarnos es, ¿qué puedo hacer? Quizás usted se ha identificado como alguien que no está contribuyendo a la iglesia, a la edificación de la iglesia, o como alguien que está envuelto en contiendas, divisiones en la iglesia. Bueno, pues ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo para
fomentar la unidad en la iglesia. Y bueno, hay muchas cosas que uno puede hacer, y voy a mencionarles 6, son 6 cosas que voy a mencionar, pero no quiero que se vayan a casa con estas 6. Hermanos, por favor, háganme el favor de estas 6 que voy a decir, escojan una, hermanos. Escojan una y trabajen en esto específico durante la semana, durante el mes, durante el año, hermano. Y le aseguro que va a contribuir más a la iglesia que lo que estaba haciéndolo antes. ¿Qué puedo hacer yo? Puede preguntarse. Bueno, hermano, usted puede servir en la iglesia con el don que Dios le ha dado. Sirva a la iglesia, hermano. Hay muchos que están sentados nomás calentando las bancas, las sillas, y no hacen nada. Y bueno, le preguntamos, hermano, ¿ya sabe su don? Así pasaba ahí en mi iglesia en San Diego. ¿Sabe cuál es su don? No sé, hermano. Estoy esperando que Dios me lo revele para poner por obra, ¿verdad? Para trabajar en un ministerio, hermano. Creo que los pastores aquí estarán de acuerdo conmigo en decir que muchos de nosotros no sabemos cuál es nuestro don hasta el momento en que nosotros nos tomamos la iniciativa, nos ofrecemos a servir. Servimos y ahí vamos dándonos cuenta cuál es nuestro don. Entonces no espere a saber cuál es su don. Si sabe cuál es su don, gloria a Dios, acérquese a los pastores, a los líderes y diga, pastor, quiero servir. Y si no sabe, sirva de todas maneras. Pregunte a los pastores dónde puede servir y va a estar dándose cuenta cuál es su don. Si no es su don, bueno, pues hay otras necesidades de la iglesia, ¿verdad? Número 1, entonces, sirva en la iglesia. Número 2, usted puede contribuir a la iglesia, ayudar a la iglesia, edificar la iglesia al no murmurar, al no andar en chismes, al no andar criticando a los demás. ¿Qué es lo que pasó mucho en esta pandemia? Tantas críticas. El pastor otra vez. No puso las mascarillas como orden, ¿verdad? Ahí dejando ahí. O canceló el servicio, pastor. O el hermano está haciendo esto o esto otro, anda chismeando ahí en lugar de estar ofreciendo soluciones o en lugar de estar orando por esas decisiones que quizás usted no está de acuerdo. Entonces usted va a ayudar a la iglesia, va a edificar la iglesia al no murmurar en contra de sus líderes, de los hermanos, criticando, andando en chismes. Número 3, ofrezca ayuda. Ofrezca ayuda a otros ministerios quizás que ellos tengan necesidad. Usted puede decir, bueno, es que yo ya estoy en el ministerio tal y tal, así que pues que allá se hagan bolas. Bueno, si usted ve necesidad, ayude a otros también. Una vez más vimos que no porque el ojo es ojo, no es parte del cuerpo, ¿verdad? Ofrezcamos nuestra ayuda, iniciativa para ayudar unos a otros. Número 4, no sea contencioso, no sea peleonero. Hay algunos, tristemente, somos creyentes, somos salvos por gracia, pero todavía traemos con nosotros nuestra naturaleza carnal, pecaminosa, hasta el día en que seamos nosotros glorificados. Entonces hay muchos que en su vida pasada eran contenciosos, eran peleoneros, se alimentaban de la pelea. Y entran a la iglesia y traen ese carácter peleonero a la iglesia. Y no están a gusto hasta que están en desacuerdo con alguien, ¿verdad? Entonces, hermano, no sea peleonero, hermana, no sea peleonera, no sea contenciosa. Es que yo me dedico a esto. Tú debes hacerme caso de lo que yo estoy haciendo, porque yo esto es lo que me dedico. No, hermana, en colaboración. Hermano, en colaboración con otros hermanos, ayudándonos, no andar peleándose con otro. Y número 5, reconcíliese con su hermano o su hermana. Aquí puede haber más de uno que haya recibido una ofensa de otro hermano. Tristemente puede ocurrir, es muy real en la iglesia. O usted haber ofendido a otro hermano. Busque la reconciliación, busque el perdón, ser perdonado por su hermano, pida perdón. Y aquel que fue ofendido, si su hermano llega a usted arrepentido y le dice, ¿sabes qué? Perdóname. Perdón, hermano. Pero es que ya me lo hizo 20 veces ya, ya no creo. Bueno, ¿qué le dijo el maestro a Pedro? Hasta 70 veces 7, ¿verdad?
Perdonen al hermano, a la hermana, reconcíliense, número 5. Y número 6, ese está muy interesante. No le saque la vuelta al hermano o a la hermana. Y eso, voy a ser honesto, yo batallo a veces con esto, porque sé, miren hermanos, que hay unos hermanos, ay, qué hermanos, ¿verdad? Que ya sabemos, si nos llegamos a atorar con ellos, ahí vamos a pasar como 10 minutos nomás escuchando. Y a veces la tendencia carnal es, híjole, ahí viene, mejor le doy la vuelta, ¿verdad? Que no me vea, no me vea. O si estás peleado con alguien, si estás enojado con alguien, mejor le saco la vuelta, ni siquiera le busco la cara, ni si me saluda, ni siquiera lo saludo, le saco la vuelta y me voy. Hermano, no hagas eso. Hay que arrepentirnos de ese mal, de ese pecado, hermano. No hay que sacarle la vuelta al hermano o la hermana que me pueda caer gordo. Hay que abrazarlo, hermano, hay que saludarlo con gozo. Y mira, si te cae mal verdaderamente, ora por esa persona, ora por ese hermano. Fíjate, un pastor dijo una vez, y yo lo puse por obra desde entonces, si hay alguien que te cae mal, que verdaderamente no quieres, ora por él. Y vas a ver cómo Dios te comienza a dar ese amor que nunca provino de ti, siempre proviene de Dios. Solamente no hacemos uso del recurso, de la fuente de donde proviene el amor. Entonces ora por ese hermano, no le saques la vuelta, no le pongas cara fea, no le voltees la vuelta, sino salúdalo, abrázalo, sonríele, invítale un café. Invítalo a comer, pasen tiempo juntos y verás que muchas de esas diferencias que piensas que hay entre ustedes, ustedes tienen más cosas en común. Entonces, hermanos, dice el apóstol Pablo en Romanos 12:18, que mientras dependa de nosotros, mientras dependa de usted, que busquemos la paz, que busquemos la unidad con todos los hombres, dice específicamente ese pasaje. Y si dice Pablo con todos los hombres, incluyendo a los de afuera, ¿cuánto más con los de la iglesia, con mi hermano o con mi hermana? Que Dios nos ayude, hermanos, a buscar la unidad de la iglesia.